pecados, para poder estar puros, Señor, y entrar al trono de tu gracia, Padre amado. Aún merecido, Señor, pero por gracia nos dejas entrar, Padre amado. Te pido, Padre Celestial, que esta noche, Señor, seas tú, Jesús, llevando estas oraciones a nuestro Padre amado. Te pido, Padre Celestial, para que tú, Padre, tu Espíritu Santo, Señor, intercedas lo que nosotros no recordamos, lo que no podemos, y tú puedes interceder al Padre. Pido, Señor, que bendigas a cada una de nuestras familias, a cada una de estas mujeres y hombres guerreros que estamos aquí batallando, Señor, con nuestras rodillas, con nuestras horas y poniendo todo nuestro empeño, Señor, para poder ver milagros. Te pido, Padre Celestial, Señor, esta noche, Padre amado, por este versículo, Señor, que dice, Deuteronomios 31:6, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Y el 3:22 de Deuteronomios dice, no les tengan miedo, que el Señor tu Dios pelea por ti. Sabemos, Padre amado, que tú peleas nuestras batallas, que tú estás por nosotros, delante de nosotros. Te pido, Padre Celestial, que esta noche armes un enviado especial, Señor, alrededor de las redes de internet, alrededor de cada persona, Señor, que tiene que entrar, apresura sus pasos. También, Señor, para que todos, Señor, podamos estar llenos de ti, de tu presencia, Padre amado. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por todos los que siempre, Señor, están unos por otros orando, Señor, y pidiendo y clamándote, Padre amado. No tengamos miedo, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre amado. Te damos toda la gloria y toda la honra, bendito Padre Celestial. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno nuestro Padre eterno. Vamos a adorarle con esta alabanza en esta gloriosa noche. ¿Cuántos están listos? Amén. Para el encuentro con Jesucristo, porque Él viene pronto por nosotros. Aleluya. Como de trompeta que suena, es la gran reunión, vestido de blanco suben de la tierra. Encuentro glorioso en el más universo se observa. Es la gran reunión de Jesús y Señor en la gloriosa iglesia. Y la iglesia se llena de gozo al ver al Mesías. Que otra vez volvería. Y en el rostro de los redimidos se ve la alegría. Mirar a Jesús en su trono, qué hermoso ese día. Y en el rostro de los redimidos se ve la alegría. Al mirar a Jesús en su trono, qué hermoso ese día. Bienvenido, Señor, a la tierra. 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 Amén. Sí, Señor. Ven pronto que te estamos esperando, Jesús. Bienvenido, Señor. Como de trompeta que suena. Vestido de blanco suben de la tierra. En el mundo luminoso del más universo se observa. Es la gran reunión de Jesús y el Señor y la gloriosa iglesia. Y la iglesia se llena de gozo al ver al Mesías. Jesús me... hermoso ese día. Qué bonito. Señor, a la tierra. Bienvenido.
Bienvenido, Señor, a la tierra. Bienvenido, Señor, a la tierra. Bienvenido a la tierra, Señor. Bienvenido a tu presencia. Bienvenido, Señor, a la tierra. Dígalo conmigo. Bienvenido a la tierra. Bienvenido, Señor, a la tierra. Bienvenido, Señor, a la tierra. Bienvenido, Señor, a la tierra. Aleluya. Aleluya, bienvenido. Gloria a ti, Señor. Bienvenido Alabado eres, tu nombre, Señor. Señor. Esperamos, Señor, Padre celestial. Bienvenido eres, Ayúdanos, Señor, oh Señor, Dios. a mantenernos firmes, Bienvenido Señor. eres Dios Espíritu Santo. Mantenernos fuertes, Señor. Tú eres Dios Padre, Dios Hijo, Dios Estamos, Espíritu. Peleando la buena Bienvenido, batalla, Señor, a esta reunión, Señor. Eres bienvenido, Señor, a nuestras vidas, a nuestra reunión, a nuestra casa, Señor, a esta reunión. Eres bienvenido, Dios. Bienvenido, Dios Santo y poderoso. Oh, Señor. Invade, Señor, nuestras casas. Invade, Señor, nuestra habitación. Señor, Dios. Invade, Señor, nuestro Glorifícate, Padre. Glorifícate cada día. aleluya. Apodérate de nosotros, Señor. Nosotros, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor. Gloria a ti. Alabado seas. Alabado. Dios. Señor. Ay, Señor. Hermana Geraldine. Bendiciones, hermana. Bendiciones, hermana. Amén, mija. No escuché, hermana, ¿qué dijo? Disculpe, es que se escuchó borroso. ¿Verdad? Corta. ¿Me escuchas? Corta nada, No. vida. No se te escucha, Dalila. Sí, tengo mucho problema con el teléfono. Le toca proverbios a la hermana Geraldine. Pero nuestra lectura bíblica lo tiene nuestra hermana Geraldine. Y adelante, Geraldine, por favor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. El hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre de inocente, el corazón del que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Amén. Alabado tu nombre. Aleluya. Aleluya, hermana Dalila. Le toca a la hermana Sonia, claro. Amén. Sí, sí. Aleluya. Tengo mucha lucha con la línea. Mil disculpas. En verdad que está feo esto.
Pero bueno, el Señor nos sigue exhortando, como lo dice el libro de Proverbios, y nos sigue hablando, nos sigue diciendo: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Wow. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar bien alineados con nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, con el Espíritu Santo, para que Dios retenga todas estas cosas. Aleluya. Y que seamos bendecidos como Él lo desea que seamos bendecidos. Amén. Así que entramos a la palabra en esta hora con nuestra hermana Sonia, en el libro de Lucas, capítulo 7, del verso 1 al 10. Adelante, hermana Sonia. Amén, amén. Son 10 versículos y vamos a leer una cada una, un versículo, y yo voy a leer 2 porque estamos 9 personas. Y voy a empezar con una oración. Padre celestial, Dios todopoderoso, te alabamos, Señor, te damos honra, gloria y honor, porque tú eres digno, Señor, porque tú eres santo, santo, santo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que habla a nuestra vida, Señor, para corregirnos, para exhortarnos, para prepararnos, para aprender más de ti, Señor. Gracias, mi Dios, por este privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de llamarte Padre y entrar en tu trono de gracia, Señor. Gracias, mi Dios. Yo te pido, mi Dios, que esta palabra toque a nuestros corazones, Señor, para que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Oh Dios todopoderoso, ayúdanos, Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra, ayúdanos a obedecer tu voz. Danos un corazón puro, Señor, un corazón humilde, y ayúdanos, Señor, a no apartarnos de ti, Señor, que nuestro corazón más que nunca, Señor, esté pegado a tu corazón. Dios poderoso, guíanos, Señor, en esta noche para que podamos aprender de tu palabra. Habla a nuestro corazón, Señor, habla a nuestras vidas, mi Dios. Te lo suplico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a el versículo que lo lea la hermana Martina, el segundo la hermana Dalila, el tercero el hermano Roberto, el quinto la hermana Andrea, de Geraldine, el siguiente la hermana Lourdes, el siguiente la hermana Senia, el siguiente la hermana Nancy, y ¿quién más está? A mí me toca después de Roberto, me dijo, o sea, el 4. Sí. El 4, Roberto sí. es el 3. Sí. Ok. Me falta uno. Me falta 3 versículos. Me falta. ¿Quiénes son las siguientes personas? Solo estamos 10 nada más, hermanas. Amén. Entonces, 3, 6, 9. Ok, perfecto. Entonces, yo leo los últimos 2 versículos. Puede empezar, hermana. Amén, gloria a Dios. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. 3. El 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa,
El centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Nancy. Hermana Nancy. Ok. Porque también yo soy hombre y puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. 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 El título dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Dice la escritura que Jesús estaba en Capernaum. Entonces vamos a hablar de tres personajes de este pasaje de la lectura. Son tres personajes: Jesús, que estaba en Capernaum; el centurión, que es un oficial romano, un oficial militar romano; y el siervo de este centurión, que dice que estaba enfermo, estaba paralítico, gravemente atormentado y a punto de morir. Recuerden que este pasaje está también en Mateo 8. Entonces, nosotros tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La mayoría de cada capítulo que está en Mateo, la mayoría de ellos se repite en Lucas, en Marcos, con de otro ángulo. Entonces, este mismo pasaje también lo cuenta Mateo. Y Mateo, él dice que el siervo de este centurión estaba paralítico, gravemente atormentado, estaba muy enfermo, a punto de morir. Lo que resalta en esta, de los puntos que más resalta en este Lucas 7 es la relación del centurión con el siervo. Este siervo, este centurión tenía muchos empleados, tenía muchos jornaleros, y uno de sus siervos es el que está enfermo. Lo que llama la atención es que este centurión tenía tanto aprecio por su jornalero, por su siervo, hasta el punto de ir a buscar ayuda para que alguien venga a sanarlo. Y nosotros sabemos que lo que más cuesta en este mundo en que vivimos, en este planeta Tierra, lo que más cuesta son las relaciones humanas. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuesta convivir con gente. Sí. Y no es fácil no es fácil cultivar una relación de patrón y empleado. Todos sabemos, porque lo convivimos, y sabemos que la relación de familia no es fácil. La relación de parejas a veces es tan complicada. La relación de amistad a veces nos causa corazón roto. Y sabemos lo difícil que es convivir con gente. ¿Por qué? Porque hay varias personalidades, muchos caracteres, mucha cultura. Cada uno tiene su forma de ser.
pero lo que llama la atención aquí es la relación de aprecio, una relación, se nota que tenían una relación de amistad, porque dice que este centurión dice, ¿a quién le quería mucho? Dice la palabra de Dios, porque nosotros cuando leemos la palabra de Dios siempre tenemos que leer el lado de lo que dice Mateo, o si está en Marcos, o si está en Lucas, para que podamos entender bien la palabra de Dios. Y dice la escritura que este centurión quería mucho a su siervo. Una de las cosas que cuesta es cultivar una relación de amistad con los patrones. Justamente ayer llamé a mi nuera para preguntar cómo está, porque hace mucho no hablaba con ella, y me dijo, le pregunté cómo estaba, y me dice, salí de mi trabajo. Y yo me asusté porque en estos tiempos en que estamos viviendo, pandemia, cuarentena, hay muchas personas perdieron su trabajo, y ella sale del trabajo, y le digo, Dios mío, ¿por qué saliste? Me dice, no, porque otra empresa me llamó y me ofreció un sueldo mayor. Bueno, está bien, entonces me alegro. Sí, pero voy a salir otra vez. ¿Pero por qué, Dios mío? ¿Por qué no te quedas en un solo? Porque hay otra compañía que me está llamando y me está ofreciendo sueldo mejor. O sea que hay 3 compañías que está compitiendo por tenerle a ella. Entonces, relacioné esta relación del centurión con su siervo, porque cuando somos buenos en lo que hacemos, cuando cuando hacemos bien las cosas, nuestro patrón tiene buenos ojos para con nosotros. Y con el tiempo, el patrón no solamente se fija en el buen trabajo que ofrecemos, sino que se fija en la buena persona que somos, y ve lo diferente, principalmente cuando somos cristianos, porque todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacer como si fuera que lo hacemos para Cristo. Esa es una de las claves de nosotros, los cristianos, que nos debe caracterizar lo que dice en Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que reflejar la luz de Cristo en nuestra casa, en nuestro vecino y en nuestro trabajo. Porque a veces tenemos el trabajo y hacemos solamente lo que nos compete hacer, y no hacemos ese esfuerzo extra que sí lo podemos hacer, pero no lo hacemos. Pero sin embargo, cuando hacemos lo mejor, cuando damos lo mejor de nuestro, con el tiempo, el patrón se da cuenta que somos buenos trabajadores, pero después pasa el tiempo y se da cuenta de que somos buenas personas. Entonces se llega a formar una buena amistad, una buena relación. Y eso fue lo que pasó con este centurión, porque se nota que este siervo era tan importante para su patrón, para este centurión que era su patrón, que se enfermó, y dice que estaba enfermo, paralítico, gravemente atormentado y a punto de morir. Entonces este centurión era tan grande el aprecio que tenía por su siervo, y se fue a buscar ayuda. Y
se fue a buscar ayuda en la sinagoga, dice. Bueno, entonces, el otro versículo que quiero entregarles a ustedes es en Colosenses 3:17. Dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea que todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo como para el Señor. Y hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hacemos. Porque a veces no es divertido hacer el trabajo. Pero si lo hacemos de corazón, nuestro patrón un día nos va a reconocer. Y el Señor nos va a exaltar en frente de nuestros patrones. Ok, entonces vamos a ver el siguiente paso, que es la actitud de este centurión. Este centurión dice en el versículo 5 que él se fue a buscar, o sea que él mandó a los ancianos de los judíos en la sinagoga, en el templo, para que viniese alguien y sanase a su siervo. Eso está escrito en el versículo 3. Él envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo, porque él ya había escuchado de la fama de Jesús. Que Jesús sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos, expulsaba fuera a los demonios. Eso es lo que Jesús estaba haciendo en Capernaum. Y el centurión escuchó la fama de Jesús. Entonces envió a unos ancianos de los judíos para que le rogasen a Jesús que viniese y sanase a su siervo. Entonces esos ancianos vinieron a Jesús y le rogaron diciéndole: mira, Señor, mira, el maestro le llamaban, mira, maestro, es bueno que vayas a ver a este enfermo, porque él nos construyó una sinagoga. Él ama a nuestra nación, él ama a nuestro pueblo. Dice la palabra aquí, él, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, este centurión era una persona bondadosa, porque él amaba la nación de Israel. Porque recuerdan que en esa época Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Los romanos eran que estaban gobernando esa nación, Israel. Pero este centurión tenía un corazón bondadoso y él amaba al pueblo de Israel, y incluso era un hombre pudiente y que le construyó una sinagoga a los judíos. Tal vez porque él leyó el Pentateuco y conoció algo del Dios de Israel. Y por eso, o para caer en gracia al pueblo de Israel, uno no sabe la razón por la cual él construyó la sinagoga, pero dice que él amaba a la nación de Israel. Entonces se nota que él es un hombre bondadoso. Y entonces la actitud de este centurión hacia su siervo, este centurión amaba a su siervo, este centurión amaba a la nación de Israel. Y otra actitud que tiene este centurión hacia Jesús es que él con humildad él manda pedir a que Jesús venga a su casa para sanar a su siervo, porque él dice:
dice él rogó a esos ancianos para que vengan para que Jesús fuera a su casa a sanar a su siervo. Eso habla mucho de la persona, porque muchas veces conocemos personas que tienen una posición, tienen un buen estatus y comienzan a ser orgullosas. Y este centurión se nota que era una persona humilde porque tenía amor por su siervo, tenía amor por la nación de Israel y rogó a los ancianos judíos de la sinagoga para que le pidan a Jesús a que venga a sanar a su siervo. Entonces vamos a ver la actitud de este centurión. Una de las actitudes que habla mucho de este centurión es la bondad y el aprecio que sentía por su siervo. Eso me llama mucho la atención, porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, el primer mandamiento que Dios nos manda es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Entonces, este centurión, siendo romano, él no era israelita y él no tenía el Pentateuco, él no era conocedor de la palabra de Dios, de las leyes de Moisés, y él amaba, él tenía aprecio por su siervo, y ahí se cumple el fruto de un cristiano que debe dar, el fruto del Espíritu Santo, que lo primero es el amor, segundo la paz, la paciencia. Entonces nosotros como hijos de Dios, lo primero que tenemos que tratar de hacer es dar buenos frutos. El primer fruto es amor, amar a nuestro semejante, amar inclusive a nuestros enemigos, dice el Señor. Amar a esos que más nos molesta, a esos que más a veces complica con nuestras vidas. A esos son los que más tenemos que amar. Entonces, este centurión dice en el versículo 6, cuando los ancianos le hablan a Jesús para que es conveniente que vaya a la casa de este centurión para sanar a su siervo, porque mira, él ama a nuestra nación y él nos edificó una sinagoga. Entonces Jesús dice, esto impactó mi corazón. Dice, y Jesús fue con ellos. Jesús se dispuso para irse, Jesús fue con ellos. Y vemos más una vez aquí la humildad de Dios, la humildad de Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, en todo momento él siempre mostró humildad, siempre mostró que él estaba aquí en la tierra para cumplir, para obedecer a su Padre. Y él con toda disposición, sí, él fue con ellos para sanar al siervo del centurión. Entonces dice la palabra, siguiendo el versículo 6, pero el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Ahí vemos la humildad de este centurión. La humildad, porque él dice, Señor, no te molestes, yo no soy digno de que entres a mi casa. Vemos la humildad tan grande de este centurión, porque recuerden, él tenía una posición muy elevada,
en esa ciudad, en Capernaum. Él era un centurión romano, él era un oficial militar, él tenía una posición muy alta. Segundo, él era un hombre pudiente. Si él tuvo la capacidad de construir una sinagoga para una ciudad, es porque él era un hombre muy pudiente. Y segundo, dice la palabra que más bajo, creo que en el 9, él dice que tiene, por ser un oficial militar, él tiene soldados que están bajo su dominio y también tiene siervos. Quiere decir que él tenía muchos empleados, él tenía siervos. Entonces, él siendo lo que es, él se humilla, tiene una actitud tan humilde ante Jesús y le dice: no te molestes, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este centurión es un hombre militar, es un oficial militar. Entonces, él reconoce la autoridad de Jesús. Porque si hay alguien que entiende de autoridad, es un hombre militar, es un hombre que está como oficial militar. Ellos entienden lo que es la autoridad, porque la autoridad es por jerarquía. Está el comandante general, después está el coronel y después están así capitán, soldados y etcétera. Entonces, este centurión más que nadie conocía lo que es la autoridad, porque nosotros bien conocemos que quien conoce bien de buenos ingredientes para una buena comida es un chef. Quien conoce una buena tierra y un buen abono es un agricultor. Quien conoce bien de un corte de cabello, unas vitaminas para el cabello, es una peluquera. Y aquí vemos que este centurión entiende tan bien lo que significa la autoridad, y hay un lenguaje de militar entre Jesús y este centurión, porque este centurión, él está acostumbrado a recibir órdenes de sus superiores. Cuando él recibe órdenes de sus superiores, él obedece, y también él autoriza a los que están bajo de él para que se haga lo que él dice que se tiene que hacer. Entonces, este centurión, como nadie, conoce lo que es autoridad. Entonces, es por eso que este oficial, él le manda decir a Jesús por los ancianos judíos, y luego cuando Jesús se dispone para ir a caminar, para ir a la casa del centurión para sanar a su siervo, este centurión probablemente vio que Jesús venía con sus discípulos para sanar. Entonces este centurión envía otra vez a sus amigos para encontrar a Jesús y decirle: no te molestes, pues no soy digno de que entres a mi casa, porque eso es lo que generalmente hacen los militares. Reciben órdenes y luego ellos ordenan a sus soldados. Entonces, este centurión vio que Jesús estaba viniendo y le manda a sus amigos, los que estaban ahí, para decir a Jesús que no entre en su casa porque él no es digno. Entonces, este centurión, como recibía órdenes, también él daba órdenes, y él reconocía la autoridad de Jesús. Él ya conocía de la fama de Jesús, él reconocía que Jesús tenía autoridad.
El segundo punto que vamos a hablar es otra actitud de este centurión, es que este centurión reconoce el poderío de Jesús. Cuando él dice, di la palabra, pero di la palabra y mi siervo será sano. Está en el versículo 7. Este centurión, como dije, como nadie, él entiende lo que es autoridad, lo que es poder. Por eso él dice, di la palabra, porque los superiores de este centurión solo dice la palabra y él obedece. Y entonces él también, como es centurión, él dice la palabra y sus soldados obedecen. Entonces es como que hay una comunicación implícita ahí entre el centurión y Jesús, porque este centurión reconoció que Jesús era Dios. Y siendo Dios, Jesús tiene autoridad y Jesús tiene poder. Y él más que nadie, como siendo militar, él entendía de eso, porque Jesús es el Jehová de los ejércitos, el comandante general de los ejércitos celestiales. Y este centurión reconoció, él vio que Jesús era Dios. Y que él reconocía que Jesús siendo Dios, él tiene autoridad y él tiene poder. Por eso él dice, di la palabra y mi siervo será sano. Porque él estaba acostumbrado a que sus superiores digan la palabra y él obedecía. Él estaba acostumbrado a que él daba la palabra a sus soldados o a sus siervos y ellos obedecían. Por eso este lenguaje militar que hay entre el centurión y el comandante general del ejército celestial, que es el Señor Jesucristo, estaba ahí una comunicación de lenguaje militar. También porque al decir la palabra, este centurión reconoce que Jesús, al decir la palabra, él puede sanar a su siervo mismo estando lejos. No es necesario que él esté cerca del siervo enfermo para que Jesús pueda sanarlo. Este centurión sabía que si Jesús enviaba la palabra, a pesar de la distancia, su siervo sería sano. Por eso él tenía tanta certeza. Él sabía que Jesús era Dios. Él reconocía el poderío de Jesús, reconocía la autoridad de Jesús y reconocía la majestad divina de Jesús. Porque nosotros sabemos que Jesús es el Dios de la cercanía y es Dios de la lejanía. Dios puede estar, nosotros podemos estar en necesidad aquí, clamando por enfermedad aquí en Nueva York, pero también alguien allá en China puede estar clamando por enfermedad en China o en América Latina. Y Dios, con su omnipresencia, Él puede enviar la palabra y puede enviar la palabra en China, en Nueva York, en América Latina, porque Dios es omnipresente. Y eso el centurión lo sabía, porque estaba acostumbrado a dar la palabra para que se le obedezca a Él. Y este centurión, al decir, di la palabra, él sabía que su siervo iba a ser sano sin ser tocado por Jesús. No era necesario que Jesús lo toque, no era necesario que Jesús lo vea de cerca, sino que solamente con la palabra omnipotente de Jesús, este siervo podía ser sano. Porque este centurión reconocía que Jesús es Dios, cosa que los judíos
no lo reconocieron. Este centurión, siendo romano, reconoció que Jesús era Dios. Y los judíos que estaban esperando al Mesías, ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Entonces, otra actitud que vamos a resaltar en este centurión es la obediencia. Dice en el versículo 8, dice: porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces él, como nadie, este centurión, como es militar, como nadie, él sabía lo que significa la obediencia, porque él estaba acostumbrado a que sus soldados le obedezcan a él. Él estaba acostumbrado a que sus siervos, porque él era un hombre pudiente, tenía muchos siervos, él estaba acostumbrado a que sus siervos le obedezcan a él. Entonces, él, reconociendo que Jesús era Dios, él le dice: no es necesario que vengas a mi casa, no es necesario que entres debajo de mi techo, pero di la palabra. Entonces dice, no está escrito en Lucas, pero está escrito en Mateo, que Jesús le dice: ve, y como creíste te sea hecho. Esta es la palabra que Jesús le dio a este centurión, porque Jesús vio que este hombre, como siendo militar, él entendía la autoridad, el poderío y la majestad divina de Jesús. Es entonces que Jesús, cuando este hombre habla: yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Cuando este hombre dijo estas palabras, Jesús automáticamente él entendió que este hombre, él tenía fe, porque él sabía quién era Jesús. Él sabía que Jesús es Dios. Él sabía que Jesús tiene autoridad, que Jesús solo puede enviar su palabra omnipotente y puede ser sana. Puede ser sana esa persona que estaba enferma en su casa. Entonces, otra actitud que vamos a resaltar en esta centurión es la humildad que él tiene ante Jesús. Él se pone tan humilde. Podemos ver que en ningún momento hay orgullo y arrogancia. Él, siendo quien es, siendo todo un centurión, un militar, él siendo un hombre pudiente, un hombre importante en la ciudad de Capernaum, él en todo momento se ve su humildad ante Jesús. Y también vamos a resaltar que él tuvo fe en Jesús. Él creía con todo su ser que Jesús le iba a sanar a su siervo. Jesús entendió que él, como siendo militar, él estaba hablando con lenguaje militar a Jesús. Y Jesús, como él es el comandante general del ejército celestial, también Jesús entiende ese lenguaje. Es por eso que dice la palabra en el versículo 9 que Jesús se quedó maravillado de él. Se quedó maravillado porque él estaba ya mucho tiempo
hablando a los judíos, enseñando a los judíos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que los judíos estaban esperando, y los judíos teniendo la ley de Moisés, cuando vino Jesús ellos no le reconocieron, y siendo este centurión un hombre romano, él reconoció que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios. Es por eso que dice en Mateo, dice, y de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y de los cielos, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, hasta más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí serán el lloro y el crujir de dientes. Es por eso que se dice que en el cielo habrá muchas sorpresas, porque muchos decimos que porque somos cristianos, porque nos congregamos, porque conocemos la palabra, porque alabamos, porque adoramos, creemos que vamos a ser salvos. Y por eso no nos preparamos. Y dice por eso que va a haber muchas sorpresas. Por eso dice Jesús que va a haber del oriente y del occidente que van a sentarse con Abraham allá en el cielo. Y los que estaban supuestos a ir van a ver el crujir de dientes. Entonces, por eso tenemos que tener mucha discernimiento y templanza. Tenemos que dominar. Templanza es dominio propio. Siempre tenemos que dominar lo que vamos a decir. Tenemos que tener sabiduría para hablar y discernir las cosas. Porque este centurión, siendo romano, él tuvo discernimiento de quién era Jesús. Aleluya. Y entonces dice la palabra que Jesús se maravilló de él. A mí me llama mucho la atención este centurión, que dice la escritura que Jesús se maravilló de él por su fe. Y hay otro hombre también que me llama mucho la atención, que Jesús se levantó cuando le estaba viendo a él, cuando Esteban, cuando estaba siendo apedreado. Él, antes de morir, cuando le estaban apedreando, cuando le estaban matando la gente, él perdonó a sus verdugos, a los que le estaban matando, los que estaban apedreando, le estaban maldiciendo. Él perdonó antes de morir. Y dice que Jesús se levantó, Esteban dice, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y dice que Jesús se levantó cuando Esteban perdonó a sus verdugos, y dice, en tus manos entrego mi espíritu, Jesús. Y una de las cosas que me llama, que toca mi corazón es esta palabra: Jesús se maravilló de él, por la actitud de él, no por lo que él tiene, porque nosotros sabemos que a Jesús nada le impresiona, porque todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así dice en Juan 1:3. Y también dice en Colosenses 1, porque en él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. O sea que
todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, por el Señor Jesús. O sea que no hay nada en esta tierra que pueda impresionar a Jesús, porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿qué es lo que le puede maravillar a Jesús? Es la actitud de un ser humano, es la actitud. Y en este caso vemos que este centurión romano le maravilló a Jesús por causa de su fe. Y a Esteban dice que Jesús se levantó, él estaba sentado a la diestra de su Padre y se levantó cuando Esteban murió. ¿Por qué? Porque él perdonó a los que le estaban matando. Perdonó a los que le estaban matando. Entonces, nuestra actitud es lo que impresiona a Jesús, porque no hay nada de lo que hay en este mundo pueda impresionarle a Él, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro y la plata. Dice que allá en el cielo las calles son de oro, las columnas son de piedra preciosa. No hay nada de esas cosas materiales que le pueda impresionar a Jesús, pero sí lo que le maravilla a Jesús es nuestra actitud, nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora, ¿qué actitud estamos haciendo nosotros para que Jesús pueda maravillarse de nosotros? ¿Qué actitud estamos haciendo para que Jesús pueda maravillarse de nosotros? ¿Será que cómo estamos viviendo nuestras vidas en estos últimos tiempos? ¿Será que hay todavía orgullo en nuestro corazón o falta de amor hacia nuestro semejante? Porque este centurión, siendo todo él quien él era en aquella, como él amaba a su siervo, como él amaba a los israelitas. Una de las claves más importantes para las relaciones humanas es el amor, la paciencia, el respeto. Porque si nosotros amamos a nuestro semejante, vamos a dar frutos del Espíritu Santo, que es el amor en primer lugar. El primer mandamiento que Dios nos manda es el amor. Amar a nuestro semejante, amar, tener paciencia, tener respeto, ser empático con la gente y tener esa fe de que Jesús continúa haciendo milagros. Porque Jesús, ¿quién de nosotras o de nosotros que estamos esperando que Jesús envíe la palabra para que podamos recibir esa sanidad que tanto tiempo estamos esperando para nuestra vida, para nuestros familiares? ¿Cuánto tiempo hace que estamos esperando que Jesús envíe esa palabra? Porque este centurión tenía fe, una fe tan grande que Jesús se quedó maravillado por su fe. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que me toca hoy. Aleluya. Tengamos fe, hermanos, tengamos fe para agradar a Dios, para que Jesús pueda maravillarse de nosotros. Tener fe y amar como este centurión.
amaba a su siervo y tener esa reverencia siempre a Jesús. Que Él tiene, Jesús es Dios, Jesús tiene autoridad, tiene poder para enviar la palabra y que nosotros podamos recibir el milagro que estamos esperando, que sea sanidad, liberación o salvación. Amén, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza.